Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les habla Alfonsina. Y bueno chicas, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El capítulo de ayer me dejó quebrada, chicas, porque no es posible, no es justo, es un coraje que me da que Elisa siempre tenga la oportunidad de echar todo a perder. De verdad, yo no sé, con todo el debido respeto que Nagita me merece, yo no entiendo por qué no les puso un castigo a estos hermanos, pero sobre todo a Elisa. De verdad, yo necesito que alguien me quite eso, que alguien les dé un buen escarmiento, que alguien les haga algo, un castigo, algo para que quedemos en paz, porque de verdad esos dos quedaron impunes. De verdad, yo no, pero desgraciadamente así es la vida, a veces es injusta y a veces, pero eso sí, el karma cuando llega, chicas. Pero espero que llegue pronto, porque de verdad yo no sé qué voy a hacer. En el capítulo anterior, chicas, vimos cómo Susana se da cuenta de lo mal que ha estado y rectifica. No sé si es demasiado tarde o Candy tomó la decisión muy rápido, acelerando todo. Sabemos que en aquella época todo era más lento, no había internet, no había televisión, no había teléfono, y los pocos que había eran para personas muy acaudaladas, pero no sé, chicas, de verdad yo por más que quiero buscar no sé, no la encuentro, de verdad, chicas. Y ver que Terry estaba a punto de abrir esos documentos que Susana le había mandado, que le abría una esperanza para llegar a Candy. Y llega Elisa y lo destruye todo. De verdad, yo no sé qué suerte tiene esta mujer que siempre llega en el momento crítico, por así llamarlo, chicas. Nos quedamos que faltaban solo 3 días, chicas, 3 días, por el amor de Dios, y ahorita 3 días, es más, un día se pasa volando. Imagínense en aquella época. No quiero imaginar qué va a pasar. Pues tenemos que descubrir lo que más nos queda, chicas, no nos podemos quedar con esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Así que, chicas, tomen asiento, tengan su kit a un lado, inhalen y exhalen y comenzamos con este fic de nuestra querida Eliana Saka llamado El último instante. Capítulo 10. Encuentro con el destino. Terry se mantuvo de pie, con sus pies congelados sobre el piso. Su mundo entero estaba derrumbándose. Su rostro se puso blanco como el de un fantasma. Candy se va a casar. El pánico invadió sus venas. Corrió tan rápido como pudo, con su corazón latiendo de manera frenética. Agarró firmemente el brazo de Elisa. ¿Qué dijiste?, le preguntó, con su voz temblando por la furia. Elisa se vio forzada a enfrentarlo. Sintió temor cuando vio su rostro, con los ojos amenazantes de un hombre enloquecido, que la miraban a través del cabello que caía sobre su cara. Terry difícilmente podía controlar sus acciones. Apretó su agarre en el brazo de Elisa. Le produjo dolor. Le estaba lastimando. Ella dejó salir un grito. ¡Repite! ¿Qué dijiste, Elisa? ¡Respóndeme! La sacudió con fuerza. Ella estaba sin palabras. Su reacción había sido demasiado repentina e intensa, lo que hizo que ella ni siquiera pudiera su propio nombre. Lo miraba conmocionada.
sin decir nada. Su mente quedó en blanco por el miedo. Él apretó su agarre aún más y el dolor se expandió por todo su brazo. Repentinamente fue transportada al presente, con la rapidez de la luz. «¡Me estás lastimando, Terrence!», chilló asustada. «Te soltaré cuando repitas lo que me dijiste antes», le dijo Terry, determinado a no darle ninguna alternativa. «Candy se va a casar, Terrence. Eso es lo que dije. Se va a casar en 3 días en Tijuana y Albert va a acompañarla cuando entre al altar. ¿Estás feliz ahora?», respondió Elisa. Ella recuperó su compostura al ver la expresión de estupefacción en la cara de Terry al escuchar la noticia. Él aflojó su agarre y la liberó. Albert apareció en la parte alta de la escalera. Había escuchado algunos gritos. «¿Qué está? Elisa, ¿qué estás haciendo aquí?», le preguntó. El gran pliegue entre sus cejas confesó la rabia que sentía. Sus ojos cayeron sobre los de Terry, quien lo estaba mirando con cara de furia. «¿Terry? ¿Qué ocurre?», le preguntó a su amigo, esperando que todo este evento no estuviera de alguna forma relacionado con la boda de una persona. «¿Es cierto, Albert?». La voz de Terry hizo eco en el gran pasillo de la mansión, mientras trataba con todas sus fuerzas de no estallar en un ataque de ira. Los ojos de Albert se abrieron con preocupación. La pregunta de Terry lo golpeó como un golpe de corriente. Se giró y miró a Elisa, quien estaba pálida como una hoja de papel. Apostaba que ella hubiera deseado haber mantenido su boca cerrada. «¿Elisa?». La voz de Albert sonó terriblemente seria y controlada, tratando de ocultar la rabia y preocupación que había tras sus palabras. «¿Qué le dijiste a Terry, Elisa?», enfatizó sus palabras una por una. «¿Qué pasa con ustedes dos?». «Solo le dije a Terrence lo que está ocurriendo, Albert. Le dije que Candy se casará en 3 días y tú la entregarás a su prometido. Pensé que él ya lo sabía, ya que parece que vive aquí», dijo con un tono algo disgustado en su voz, debido al hecho de que la propiedad familiar se había convertido en un centro de refugio para cualquiera que tuviera un problema, y Albert siempre se involucraba, como era habitual, para ayudar. «Albert, no respondiste mi pregunta», habló de nuevo Terry. Albert se giró y miró a Terry a los ojos. Entristeció por la rabia que veía. Bajó las escaleras y llegó hasta donde estaban los dos. «¿Bien?», dijo Terry con voz temblando. Trató de detener las lágrimas que asomaban en sus ojos. «Es cierto, Terry», Albert respondió con un tono de rendición en su voz, pero todavía mirándolo a los ojos. Terry lo miró con aspecto amenazante, mientras apretaba su puño al escuchar sus palabras. Con un movimiento rápido, Albert detuvo el brazo de Terry, impidiendo que se moviera. «Terry», habló mientras lo miraba de manera intensa. «Hablaremos tan pronto resuelva algo con Elisa primero. Por favor, dame unos minutos. Iré a tu cuarto», continuó con una voz calmada, pero firme. Los ojos de Terry estaban vidriosos, mientras continuaba observando a Albert en silencio. Empezó a caminar escaleras arriba hacia su cuarto. Albert se giró para mirar a Elisa, quien estaba callada en una esquina. «Elisa, ¿tienes idea de lo que le dijiste a Terry?». La voz de Albert temblaba por la rabia. «¿Tienes alguna idea? Te estoy preguntando, Elisa», continuó gritándole mientras sus ojos lanzaban chispas. «Pero, Albert, él me insultó mientras venía aquí. Todo lo que quería era verte. No tengo ningún interés en Terry o en Candy», respondió Elisa con un falso tono de disculpa en su voz.
La mano de Albert se elevó y golpeó con fuerza la mejilla de Elisa. Ella dejó salir un grito mientras retrocedió. Se detuvo y acarició su mejilla roja, mientras miraba a Albert con lágrimas y odio en sus ojos. ¿Cómo te atreves?, gritó Elisa con desprecio mientras miraba a Albert. ¿Qué? ¿Cómo me atrevo? Albert no podía creer lo que escuchaba. Los hijos de los Ligan eran solo un puñado de personas despreciables que podían infuriar sin límite a un Albert que era normalmente calmado. Has causado miseria toda tu vida y me preguntas, ¿cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves tú, Elisa? ¿Cómo te atreves tú a destruir tantas vidas en todos estos años? ¿Jugando a ser Dios con esa mente retorcida cada vez que se te antoja? ¿Cómo te atreves tú a no sentir remordimiento y culpa? La mirada de rabia de Albert estaba perforando a Elisa hasta el centro de su corazón. La vena de su sien derecha temblaba. Ella se estaba sintiendo terriblemente incómoda. Su corazón latía fuertemente. Quería irse. Tengo todo el derecho de echarte a ti y a tu hermano de la familia, y no pienses que no lo haré, Elisa. La voz de Albert se mantuvo firme. Están muy cerca. Pero Albert, Elisa hizo un débil intento de protestar y pedir disculpas, mirando a Albert con ojos que mostraban temor. Vete, Elisa, no trates de decir nada más, le gritó Albert sin dejarla decir una sola palabra. Elisa se quedó parada allí, en silencio por unos segundos. No podía creer cómo su mañana se había transformado en este desastre para ella y Neil, y con sus ojos en blanco se dirigió hacia la salida de la mansión. Albert dejó salir un suspiro de cansancio. Odiaba tener que utilizar la fuerza con otra persona, pero Elisa lo había forzado a perder el control. Todavía estaba tratando de comprender cómo había ocurrido todo esto y aún tenía que enfrentar a Terry. Terry sentía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo cuando giró la manija de su puerta. Estaba transpirando y su respiración estaba entrecortada. Se sentía sofocado por la enormidad de la noticia. Candy se va a casar en 3 días. ¿Cómo podía? Entró a la habitación y se detuvo en la ventana. Miró el día luminoso. Todo parecía brillar. Albert le había dicho que ella no estaba saliendo con nadie. Albert, ¿cómo podía haberle mentido? ¡Su mejor amigo! Terry sintió que la rabia crecía de manera incontrolable en su cabeza. Agarró repentinamente la cortina que estaba a su lado. La urgencia de destruir todo creció en su mente enloquecida. Odiaba su vida con todas las fibras de su cuerpo. Quería poder destrozar su corazón, toda la suave cortina, y con un tirón violento la arrancó de los rieles. Dejó salir un grito de dolor que provino de sus entrañas. Observó alrededor con una mirada maniática por la ira. Tomó la lámpara de porcelana que estaba en la mesita de noche y la tiró con fuerza contra la pared. Los trozos de porcelana volaron por todas partes. Se quejó con un dolor cuando uno de esos trozos se devolvió y le cortó el brazo. Sintió la sangre correr hacia sus dedos. Gruesas gotas caían en la alfombra. Sus ojos estaban nublados por las lágrimas calientes. «Te odio», gritó con todas sus fuerzas, sintiendo el dolor por el destino que lo atacaba sin importar en dónde estaba. Se miró en el espejo que estaba al lado de su escritorio. Veía a un Terry diferente. Su cara estaba enrojecida y sus ojos se veían casi negros por la furia que alimentaba su corazón. Su cabello desordenado había caído sobre su cara. Un mechón de pelo se había pegado al sudor de su frente.
Su brazo estaba cubierto por sangre. Se quedó de pie en silencio por unos segundos antes de dejar salir otro grito desesperado. Golpeó el espejo con odio, viendo su imagen atrapada en los trozos de vidrio. Sus nudillos sangraron por los cortes. Se arrodilló lentamente, rindiéndose ante el dolor que lo invadía. Empezó a llorar incontrolablemente. No podía creerlo. Iba a perderla por siempre. Ella lo estaba abandonando. No podía comprender que esta posibilidad existía. Había cerrado por completo de su mente la posibilidad de que Candy pudiera estar con otra persona. Era muy egoísta por su parte, pero él simplemente no podía soportar el pensar de otra manera. Mientras pensaba en la pecosa siendo devota a él, la fuerza para seguir adelante lo acompañaba. Le daba esperanza para soñar. Nada más. Albert era el culpable, pensó. Se lo había ocultado. Yo hubiera viajado a México si lo hubiera sabido. Los pensamientos de Terry mientras estaba ciego por la rabia surgía con desesperación. Limpió sus lágrimas con el dorso de su mente, oliendo la sangre en su cara. Se levantó, sintiéndose perdido. No le importaba el desastre que era. Había perdido finalmente todo. Albert estaba de pie fuera de la puerta de Terry. Dudó por algunos momentos. Esperaba enfrentar a la ira de Terry en toda su magnitud. Su corazón latía fuertemente. Le dolía profundamente ver a Terry sufrir. Esperaba que lo culpara por mantenerle todo en secreto. Respiró hondo y abrió la puerta. Terry se giró repentinamente, corrió hacia Albert, quien justo se presentaba en su cuarto. En un segundo, el puño ensangrentado de Terry golpeó la cara de Albert, haciéndolo retroceder algunos pasos. Albert, conmocionado, se tocó el mentón y sintió un hilo débil de sangre correr por sus labios. Antes de poder decir algo, Terry lo agarró por la solapa y lo arrastró hacia la puerta, que se cerró con un fuerte ruido. Miró a Albert a los ojos de manera amenazante. ¡Mentiroso! ¡Ya lo sabías! Terry gritaba inmerso en la ira. Mantuvo a Albert afirmado contra la pared. «Pretendías ser mi amigo y me engañaste», le gritó con ojos llenos de dolor. «Terry, contrólate», le gritó Albert y lo agarró por las muñecas, forzándolo a que lo soltara. Le dio un fuerte empujón e hizo que Terry cayera en la cama. Él lo miraba con odio. No podía controlarse. Se lanzó con rapidez contra Albert de nuevo. Lo agarró por la cintura, haciendo que cayera sobre su espalda. Terry elevó su puño mientras mantenía a Albert contra el piso. Su mirada era oscura, con el abismo en el que estaba asomando, mirando hacia el precipicio. «Te pregunté, Albert, y tú me dijiste que ella no estaba viendo a nadie. Me mentiste, Albert», le dijo Terry con lágrimas brotando de sus ojos. «Continúa, Terry, golpéame», le dijo Albert con una voz controlada. «Pero no resolverás nada de esta manera. Te dije la verdad en ese momento». Terry era lo que sabía. Las lágrimas de Terry caían sobre el pecho de Albert. No sabía qué pensar. Se rindió y dejó libre a Albert mientras continuó llorando. «Lo que escuchaste esta mañana de los labios de Lisa solo lo supe hace 10 días, cuando Candy me mandó un telegrama y yo me sentí tan conmocionado como tú lo estás. Tienes que creerme, por favor. Nunca intenté lastimarte. Debes saberlo. Tú nunca quisiste que yo estuviera con Candy, Albert. Recuerdo cuando me dijiste cómo te quedarías callado sobre el haberme visto en Nueva York. Para ti, solo soy un problema para Candy». «No es verdad, Albert». La voz de Terry temblaba mientras evitaba mirarlo. «Eres un estúpido, Terry. Me entristece profundamente que pienses eso de mí. Prométeme que hablaremos como adultos». «Sí», le respondió Albert. El sudor corría por su frente. Terry
Asintió. Se giró y miró a su amigo, mientras su cara se retorcía por el dolor de los cortes que sangraban. «Te ves muy mal, Terry», Albert le dijo y señaló los cortes que tenía Terry en el brazo y mano. «Necesitaremos revisarlas. Llamaré al doctor. Esa herida en tu brazo se ve que es profunda», continuó con voz de preocupación. «Creo que hay suficiente tiempo para hacerlo más tarde», le dijo Terry y se levantó. Se sentía exhausto. «No respondiste mi pregunta, Albert», continuó Terry, observándolo de manera dura. «Terry, o no me conoces bien desde que nos hicimos amigos, o es tu confusión la que pone esas palabras en tu boca», le respondió Albert con un tono amargo en su voz. «Te habría dado toda la ayuda del mundo si las cosas estuvieran claras, mi amigo. Nunca dudé que tú y Candy se pertenecieran mutuamente. Pero desde lo ocurrido con Susana, por favor dime, ¿cuál debería ser mi posición? Tú no llevaste a Candy inconsciente a su cama cuando colapsó al volver de Nueva York, hirviendo en fiebre. Y tú no temiste cada día que ella quizás podría matarse por el dolor que sentía. Tú no viniste a casa para verla llorar, gritando tu nombre, no siendo capaz de controlar su dolor, Terry. Una parte de Candy que tú no conociste murió en el momento en que ella te dejó. Y yo fui el único que traté de hacer lo mejor para no dejarla morir en su tristeza. Yo solía tomar coraje de ella y allí estaba ella, casi sin vida y por mucho tiempo. ¿Cómo podría yo ir a hablarle sobre ti y tu vida? ¿Una vida que incluía a Susana a tu lado? Por favor, dime». Terry se mantuvo de pie y sintió como si alguien lo hubiera golpeado a un lado de su cuerpo, como si el oxígeno se hubiera escapado de sus pulmones con fuerza. Nunca había sido consciente de que Candy hubiera sufrido tanto, y las imágenes mentales que llegaban a su mente de su amor torturado y desolado eran tan poderosas que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, dejándole grandes marcas en su rostro sangriento. Se quedó de pie, en silencio. «Cuando te dije que ella no estaba saliendo con nadie, lo hice sinceramente. Era verdad, de acuerdo a lo que yo sabía. Todo este asunto del matrimonio llegó inesperadamente, Terry. No sé si Candy ama a este hombre o si es una reacción porque terminaste con ella. Debería haberle dicho que tuviste un grave accidente y que estabas viviendo separado de Susana. ¿Cómo podría? Tú no eres libre, Terry, y tan pronto sientas que estás listo para irte, deberías volver a Nueva York y aclarar las cosas con tu esposa. Pero yo no puedo cambiar el curso de los eventos, amigo mío. No puedo solo alargar las cosas y dar falsas esperanzas. ¿Para qué? Y tampoco puedo ir a exigir que la boda no se realice. Alguien tendrá que tener una muy buena razón para hacer eso, Terry. Pero no puedo ver esa razón, mi querido amigo. Me siento realmente y profundamente apenado por eso». Terry se había sentado en la cama, con los ojos inundados por las lágrimas. «Entonces, todo está terminado, Albert. Entonces...» Terry suspiró. Estas palabras le dolían mucho más que sus moretones y heridas. «No sé qué decirte, Terry, aparte de darte mi promesa de estar cerca de ti, para ayudarte como tanto pueda para que encauces tu vida con Susana. Tendré que partir para México hoy. De hecho, ya voy tarde, pero trataré de decirle algunas cosas a Candy. Intentaré saber cuáles son sus verdaderos sentimientos sobre esta boda. No puedo realmente prometerte nada, Terry. Por favor, créeme cuando te digo que la boda también me entristece. Tú conoces a Candy. Una vez que pone algo en su cabeza». Terminó Albert con esta frase y dejó salir un suspiro. Realmente se sentía mal por su amigo. Sus ojos brillaban por lágrimas de emoción que salían de sus ojos. Se sentó al lado de Terry y puso su brazo sobre los hombros de su amigo para mostrarle su apoyo. «No temas, mi amigo. Si el destino quiere que tú y Candy estén juntos, habrá una forma. Créeme».
Albert le dijo a Terry tratando de sonar lo más alentador que honestamente podía. Aunque de alguna manera creía en sus palabras, podía parecer alocado por la manera como las cosas estaban saliendo, pero tenía un presentimiento sobre esta boda. Quizás Candy iba a huir de su boda. No, Candy no haría tal cosa, pero aún así, tenía un presentimiento. Albert escuchó la voz de Terry que hizo audibles sus pensamientos. El destino. No empieces a hablar del destino, Albert. Ese maldito destino es la razón por la que todo colapsó alrededor de nosotros. Es como un largo y retorcido viaje el que el destino nos ha impuesto. Si puedes culpar a alguien por este gran caos, es el destino, si me lo preguntas. Terry continuó y sintió que su rabia crecía de nuevo mientras apretaba sus puños. No digas eso, Terry, le respondió Albert. La boda no ha ocurrido aún, es en 3 días. Muchas cosas pueden pasar en 3 días. No pierdas la esperanza, sin importar qué inútil y dolorosa te parezca. Ahora, Terry, si una dificultad se presenta ante tus ojos, no corras o te escondas. ¡Enfréntala! Albert estaba tratando de hacer lo mejor para alentar a Terry, para que continuara con su vida. De otra manera, su amigo se arriesgaba a caer en un mortal torbellino de depresión. Terry se giró y miró a su amigo con ojos compasivos y de disculpa. Gracias, Albert. Por favor, perdóname por atacarte de la forma como lo hice hace un rato. Me siento avergonzado por mis acciones, perdiendo el control. Los ojos de Terry mostraban el dolor que sentía. Mantendré mis esperanzas y enfrentaré la situación directamente, poniéndome en pie, mi amigo, sin importar lo que venga, continuó Terry, mientras Albert lo miraba. Es bueno escucharte decir eso, Terry. No tengo ningún resentimiento contra ti por lo que pasó antes. Tienes la excusa para comportarte de esa manera. Me alegra que hayamos podido haber hablado al final, le dijo y le sonrió, tratando de alivianar la situación. Se pusieron de pie. Por favor, cuida de esas heridas, Terry, le dijo Albert con preocupación. Le pediré al personal que llame a un doctor. No te preocupes, le dijo Terry sin preocuparse mucho por sus heridas. Me haré cargo de ellas más tarde. Si son muy profundas, pediré a un doctor. Bien, entonces es mejor que me vaya. Por favor, mantente firme por el bien de tuyo y el de Candy. Y ojalá las cosas cambien para mejor. Sí. Albert miró profundamente a los ojos de Terry, esperando ver una confirmación sobre la firmeza de su amigo. Haré lo que mejor que pueda, Albert. Como dices, por el bien de Candy y mío, le respondió Terry y abrazó a su amigo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras le susurraba esas palabras a Albert. Por favor, cuida a Candy. Quédate a su lado igual que lo has hecho hasta ahora, por lo que te estaré eternamente agradecido, Albert. Espero que ella sea feliz. Se detuvo, pues no podía decir nada más. Albert también se sentía lleno de emoción. Su hija se iba a casar, y él no sabía qué pensar sobre aquello, y sobre todo, podía ver que el amor de Terry y su corazón se estaban haciendo pedazos por su dolor. Los dos hombres se despidieron, y Albert abandonó calmadamente la habitación de Terry, dejándolo en silencio. Ya eran las 7 p.m. Albert se había ido hacía un rato. Ya probablemente debe ir camino a México, pensó Terry. Se había despertado después de un profundo sueño en la cama de Candy. Se miró el brazo izquierdo y su mano derecha con los vendajes sobre las heridas. El corte necesita puntos, le había dicho el doctor una vez llegó a la mansión de Lakewood y revisó el brazo de Terry. Le había cosido los puntos en la herida, mientras había observado inquisitivamente al joven sentado con su brazo recto, los ojos cerrados, sin decir una palabra.
sin revelar un atisbo de sentimiento. Por favor, doctor, es inútil pensar en cómo esto ocurrió, le había dicho Terry, abriendo sus ojos repentinamente y mirando al doctor, haciendo que saltara de su silla, casi perdiendo de vista el lugar donde debía ir el nuevo punto en la herida. Lo siento, hijo, le respondió, sin tener más palabras que decir, sintiéndose avergonzado porque sus pensamientos habían sido adivinados y fácilmente por el joven que tenía frente a él. No hay nada que lamentarse, todo esto fue un accidente. No fui lo suficientemente cuidadoso, le dijo Terry y volvió a cerrar sus ojos, mientras dejó que su cabeza cayera en el respaldo de la silla. Bien, joven, por favor sea cuidadoso la próxima vez, le dijo el doctor y tosió levemente. Mantenga los vendajes limpios, tendré que verlo de nuevo para quitarle los puntos en 10 días. Lo haré, doctor, gracias por preocuparse, le dijo Terry con una mirada sincera en su rostro y una sonrisa de aprecio. El doctor se levantó con su mirada aún sobre Terrence. No pudo evitarlo, pero se dio cuenta de lo atractivo que era, especialmente cuando sonreía, aunque su mirada parecía estar ocultando algo totalmente diferente, una tristeza profunda. Espero que todo se resuelva para ti, le dijo repentinamente el doctor, mientras se sorprendió por haber dicho esas palabras. Ni siquiera conocía a ese joven. Terry fue tomado un poco por sorpresa por el comentario del doctor y sus ojos se abrieron con sorpresa. También lo espero, le respondió al final. Estaba demasiado cansado para lanzar alguno de sus usuales comentarios sarcásticos. Gracias de nuevo por todo, le dijo mientras llegaba un sirviente para llevar al doctor hasta la puerta. Subió las escaleras con pasos pesados. Estaba completamente agotado por lo que había pasado y todo lo que quería en ese momento era cerrar sus ojos y caer en un profundo sueño. Si era posible, no para despertar nunca más. Pensó y enseguida se sintió culpable por haber tenido ese pensamiento. Le había prometido a Albert que sería fuerte y pondría sus pies sobre la tierra. Llegó a su habitación, pero repentinamente cambió de opinión y fue al cuarto de Candy. Abrió la puerta y entró. En su habitación era el lugar en donde podía sentirse más cerca de su amada en ese momento. Se dejó caer con un ruido sordo en la cama. Enterró su cabeza en su almohada y respiró hondo. Su aroma invadió sus pulmones, su mente. Sus párpados se sintieron pesados. Si este día no me mata, nada lo hará. Ese fue el último pensamiento en su mente antes de caer en un sueño profundo. Terry se levantó. Se había despertado con un agudo dolor de cabeza. Sus heridas estaban adoloridas, al igual que el resto de su cuerpo. Abandonó su cuarto y bajó a buscar a Matthew. Caminó hacia la cocina. Matthew y el resto del personal estaban tomando el té. Tan pronto como Terry entró, Matthew se levantó de su silla. Señor Terrence, se ha despertado. ¿Por qué no le pidió a alguien que subiera a la habitación? No necesita venir hasta la cocina en su condición, señor Terry. Matthew terminó su frase con aspecto preocupado. No importa, Matthew, me siento bien, le dijo Terry con un tono cansado en su voz. Aunque tengo un terrible dolor de cabeza, continuó. Es posible que me preparen algunas compresas de lavanda para llevarlas arriba, le dijo y se frotó las sienes. Por supuesto, señor Terry. Suba y le llevaré las compresas. Le puedo hacer un té caliente si desea, le dijo Matthew, mientras la empleada se levantó para preparar las compresas. Gracias. Quizás pueda tomar el té un poco más tarde, le dijo Terry de manera agradecida y regresó a su habitación. Se dirigió a su cuarto, que había sido limpiado y arreglado después del desorden que había creado más temprano. Ya estaba oscureciendo. Se sintió aliviado por la ausencia de luz. El dolor lo impactaba a través de sus ojos. Se recostó en su cama. Unos minutos después, Matthew golpeó en la puerta y trajo las compresas de lavanda.
Los dejó en la mesita de noche al lado de la cama de Terry. «Gracias, Matthew», le dijo Terry al hombre antes de que saliera de la habitación. Estiró su brazo para tomar una de las compresas y la puso en su frente. Inhalando el fuerte aroma de lavanda, sintió su efecto calmante en su pecho y sienes. Realmente le permitían relajarse. «Pecosa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás apresurando para hacer esta boda?», pensó y trató lo mejor que pudo en concentrarse en la imagen de ella que aparecía en su mente. Sintió que su cabeza se aclaraba lentamente. Repentinamente apareció una imagen enfrente de él. Los papeles de su madre. No los había leído. Recordaba que contenían algo importante. Inmediatamente se levantó. Los había dejado en la silla frente al jardín de rosas. Prendió su lámpara y la habitación se llenó de luz. Abrió y cerró los ojos un par de veces para ver todo más claramente. El sobre de Eleanor y la carta estaban sobre su escritorio. Tomó la carta de Eleanor en sus manos. «Lo que creo saber es que el contenido de este sobre que tienes en tus manos podría ser la llave para resolver tus problemas. Un signo para mejores días, quizás. Tú decides, hijo mío. Imagino que los encontrarás tan inesperados como lo fueron para mí. Piensa correctamente antes de actuar, Terry, y tus instintos te llevarán en la dirección correcta. Estoy segura de eso». Las manos de Terry temblaban mientras dejó la carta de su madre caer de sus manos. «Espero que todo salga bien para ti», continuó el doctor mientras se sentía sorprendido por esas palabras que había dicho. Las palabras del doctor hacían eco en la mente de Terry. Tomó el grueso sobre en sus manos y se sentó en su cama. Abrió la cubierta. Recordaba haber leído las primeras líneas y después dejó que el sobre cayera de sus manos al piso, sintiéndose totalmente sorprendido por su contenido. Lo miró con los ojos muy abiertos. Acta de divorcio. Susana le enviaba los papeles de divorcio. Su mente quedó completamente en blanco. Susana había firmado. Lo estaba liberando. ¿Por qué? No le importaba el por qué. ¿Cómo? Terry quería comprender qué le estaba ocurriendo. Una repentina corriente de emociones lo inundó de manera inesperada, como una tormenta de verano. Quería correr, reír, gritar, saltar y golpear el aire, besar a todo el mundo. ¡Correr! Candy se va a casar en menos de 3 días. Caminó en todas direcciones como loco en su habitación. Se detuvo, miró al suelo mientras pasó sus dedos por su cabello pensando: «Maldita sea, piensa, Terry». Se giró a sí mismo desesperado. ¿Qué debería hacer? Ir a México. Pero, ¿cómo podría? ¿Y qué si Candy amaba al hombre con el cual se iba a casar? Tenía el derecho de ir y arruinar todo para ella. ¿Y qué si esta era su última oportunidad? ¿Se arriesgaría a ser solo amigo de Candy, solo para probar si tenía una opción? Recordó el momento en que los dos estuvieron de pie, inmersos en el dolor, en las escaleras del hospital, llorando. Él la abrazó por unos minutos, como si su vida dependiera de ese abrazo, con los ojos cerrados, deseando que eso no estuviera ocurriendo. No podía estar ocurriendo, queriendo poder abrazar a Candy por siempre. Quizás, esta vez, no debería dejarla ir. Debería actuar. La voz de Albert se escuchaba en su mente una y otra vez. No puedo simplemente ir y exigir que la boda no se lleve a cabo. Alguien tendría que tener una muy buena razón para hacer tal cosa, Terry. Terry tiró su cabello hacia arriba. Sus ojos brillaban con una mirada de determinación. «Tendré que ir a México», habló en voz alta para sí, como si tuviera una revelación. «Iré a México y el cielo me ayudará para que Candy me escuche. Por favor, quédate conmigo, Pecosa».
Terry terminó su oración y abandonó la habitación corriendo con toda su energía, casi saltando las escaleras abajo. «¿Matthew?», gritó con un tono de urgencia en su voz. No podía esperar un minuto más. «Por favor, ¿puedo tomar el auto del garage, Matthew?» «Señor Terry, ¿por qué querría tomar el carro a esta hora? Son casi las 8 p.m. ¿Ocurrió algo malo? ¿Es por sus heridas?», Matthew le preguntó con preocupación. «No, Matthew, no es por eso», le respondió Terry con urgencia. «Es un asunto privado y urgente, Matthew. Créeme. No haré ninguna estupidez. Realmente tengo que ir a la estación». Terry estaba listo para salir corriendo, sin importar si tenía una respuesta del hombre o no. «Está bien, señor Terry, como decía. Por favor, sea cuidadoso», exclamó Matthew, temiendo que Terry se hiciera daño por la forma como insistía en querer ir manejando hasta la estación. Terry tomó las llaves y se dirigió a la puerta como un relámpago. Un minuto después, el motor del auto se escuchó en medio del silencio que lo rodeaba. Miró hacia atrás y dio reversa, mientras dos sirvientes le abrían las puertas delanteras. Terry puso su pie en el pedal y aceleró. En medio de la noche, dirigiéndose a la estación del tren, trató de controlar con dificultad su urgencia de presionar el pedal con toda su fuerza. Después de un rato, llegó finalmente a la estación de trenes, saltó del auto y corrió hacia las oficinas, que estaban en una de las plataformas. «¿En dónde puedo encontrar la oficina de venta de boletos, por favor?», preguntó apresuradamente a un encargado. El oficial miró al acalorado Terry y dejó salir una tos seca. «Y buenas noches para usted, señor. La oficina de venta de boletos está casi por cerrar. Creo que apenas logrará llegar. Está bajando esta plataforma, después del gran corredor a su derecha. Tendrá que correr». «Gracias», gritó Terry, mientras había empezado a correr. El sudor bajaba por su cuello. Su respiración era pesada por la emoción. Vio la oficina de venta de boletos a la distancia. La chica en el escritorio estaba cambiando el letrero de abierto a cerrado. «¡Espere!», gritó Terry desesperadamente. Ella se detuvo al escuchar la voz de Terry acercándose. Repentinamente la cara de Terry apareció frente a ella. Sus ojos estaban brillando, sus mejillas estaban enrojecidas, su cabello hecho un desastre. Pero estaba de pie, mostrándole la más dulce de sus sonrisas. La chica se sintió mareada. Este hombre le quitó el aliento. Sintió que sus mejillas se estaban sintiendo muy calientes. «Por Dios, es muy atractivo», escuchó una voz aterciopelada preguntándole algo de la manera más dulce. «Dulce, señorita, ¿es posible preguntarle algo antes de que se vaya?». «Por favor, llámeme Diane», le respondió la chica con una agradable voz. «¿Cómo puedo ayudarle, señor?». «Terry, dígame Terry», le respondió y le sonrió ampliamente de nuevo. «Encantado de conocerla, Diane. ¿Es posible que me diga cuándo es el próximo tren para Tijuana? Quiero comprar un boleto, por favor, Diane». La chica seguía mirando a Terry. Se vio perdida en sus ojos turquesa. No podía sino sentirse desilusionada. Todos los hombres atractivos no podían esperar para partir a ese lugar, pensó para sí. Este en particular era un encanto. «Qué lástima que se quiera ir tan lejos», pensó, y salió de sus pensamientos cuando Terry, de manera muy cortés, aclaró su garganta, mirando de manera sugestiva el gran tablero con los horarios que tenía enfrente de su escritorio. «Oh, sí, lo lamento, Terry, ha sido un día largo». «Tijuana, dice. Está muy lejos», le dijo mientras pasaba su dedo por el horario de los trenes. Se detuvo y miró a Terry con una sonrisa. «Bien, veo que hay un tren que saldrá mañana a las 7 a.m. Es el expreso y llega a Tijuana en 2 días. Puedo reservarle ahora mismo una cabina si lo desea», continuó Diane. «Eso es excelente, Diane. Muchas gracias. Nunca lo olvidaré», le dijo Terry mientras sus ojos sonreían.
Dayan pensó que este hombre la volvería loca, mientras olía el aroma de su lavanda que provenía de su cabello. Estaba preparando su boleto, mientras se preguntaba por qué tenía tanto apuro por llegar a Tijuana. Estoy segura de que hay una chica allí. ¡Qué afortunada!, pensó Dayan y se sintió celosa por esa chica de Tijuana. Aquí tiene Terry, le dijo y puso el boleto frente a él. Él le dio el dinero. Sale mañana a las 7 a.m. en la plataforma 3. Terry movió su mano para tomar el boleto y Dayan tocó levemente sus dedos, lo miró y le dijo con una voz emocionada: Su chica debe ser muy afortunada, Terry. Espero que lo sepa. Retiró su mano al decirlo. Estaba totalmente enrojecida. Soy yo el afortunado y espero llegar a tiempo para decírselo, Dayan. Gracias por su ayuda, le dijo y dejó a Dayan pensando en este maravilloso encuentro inesperado. Algunas veces su trabajo era algo interesante y dejó salir una sonrisa mientras cerró la oficina de venta de boletos. Eran las 8 a.m. de la mañana siguiente. Un Terry sin dormir estaba perdido en sus pensamientos, en aquella temprana mañana que se revelaba a gran velocidad frente a él, mientras miraba fuera de la ventana de su cabina del tren. A su lado tenía una pequeña maleta que llevaba ropa para un cambio, los papeles del divorcio, la carta de Eleanor y la fotografía de Candy en el zoológico. Esperaba con cada fibra de su cuerpo que pudiera llegar a tiempo. Se sentía agonizar con el pasar de los minutos, llevándolo cada vez un paso más cerca de ella. Cerró sus ojos y dejó que su cuerpo descansara en el respaldo, dejando que los sueños llenaran de nuevo su mente. Tenía que tomar el mundo con sus dos manos y abrirse camino con ellas. Eso era lo que necesitaba descubrir en Lakewood. Nunca más sería un espectador en su vida, incapaz de actuar, aun si era demasiado tarde. Había decidido hacer algo y no renunciaría a Candy sin pelear, arriesgando todo lo que había conseguido, aún a la misma Candy. Continuará. Déjenme tomo aire, chicas, porque yo estaba con el grito desesperado, ahogado, cuando se estaban peleando Terry y Albert, y yo quería meterme y decirle: alto los dos, Terry, por favor, necesito que veas los papeles, por el amor de Dios. Yo nunca pensé, nunca me imaginé una pelea entre ellos dos de esta manera, chicas. Híjole, de verdad, qué amigo tiene Terry. De verdad, eso nunca lo hemos dudado. Siempre hemos sabido que Albert es el guía de Terry. Nosotros también necesitamos un guía. Pero bueno, chicas, ¿qué les puedo yo decir? Estoy con el alma en un hilo. Estamos a horas de que nuestra Candy se case. ¿Logrará llegar Terry a tiempo? No lo sabemos, chicas. Les mando un fuerte abrazo, chicas, con muchísimo cariño. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos el día de mañana. Adiós.